Bien, vamos a hacer otro ejercicio con relación volumen-volumen. ¿Qué nos dice este ejercicio? Se hace combustionar 50 ml de una mezcla. Ya. Tenemos hidrógeno, metano y acetileno. El acetileno es en realidad su otro nombre, acetileno o etino. Así que es un alquino que tiene triple enlace, que viene siendo carbono, hidrógeno, triple enlace, carbono, hidrógeno. Recuerden que tenemos que completar a 4 enlaces y cumple. Por eso es carbono 2, hidrógeno 2. Bien, en presencia, todo esto es una mezcla de 50 ml de la mezcla en presencia de 75 ml de oxígeno. Muy bien. Ahora, no se olviden que cuando tenemos una mezcla, tenemos que hacer las reacciones por separado. Estas son reacciones donde hay una combustión. Entonces, tengo que hacer reacciones por separado como estoy haciendo ahora. Y básicamente yo tengo que escribir toda la reacción. Ya habíamos hablado que para cuando tengo combustión, como es en el metano y en el acetileno, siempre me va a producir dióxido de carbono y agua. Eso cuando es una reacción de combustión completa. Si me dijera que fuera incompleta, entonces yo coloco, en vez del dióxido, monóxido. Pero como tampoco me dice nada, tengo que asumir que es completa. En el primero, hidrógeno más oxígeno me da agua. Bien, esas son mis reacciones. Entonces me dice que esto va a reaccionar con 75 ml de oxígeno. Muy bien. Después de la combustión, estas son las reacciones de combustión, queda un volumen gaseoso. Básicamente es todo esto, mi volumen gaseoso. ¿Ya? Entonces imaginemos que este volumen gaseoso, ¿qué me dice? El cual al hacerlo pasar a través de una disolución de potasa cáustica, ¿ya? Entonces todo mi volumen gaseoso, que es el agua y el dióxido de carbono, vamos a hacer burbujear. Recuerdan, como en gases, vamos a hacer burbujear o vamos a pasarlo a través de potasa cáustica. La potasa cáustica es el hidróxido de potasio. Entonces, básicamente, lo que está pasando es que aquí tengo mis moléculas, ¿verdad? Estos dos compuestos y están pasando así entre agua. Pónganse, imagínense. Donde se retiene el 43% del dióxido de carbono. Ya. Es decir, que de aquí 43% del dióxido se retiene. ¿Y cuánto es lo que sale entonces? Haciendo el 100 por 40, dividir menos 43 es 57, ¿verdad? Entonces esto es lo que sale. Sale 57% del dióxido de carbono. Ya. Y el volumen gaseoso final es de 32 ml de una mezcla. Ya, aquí tengo mi residuo, ¿verdad? Que es lo que sale. Vamos a hacerlo así. Ya digamos que está saliendo aquí. Entonces tengo un volumen gaseoso final ¿de qué? De 32 ml de una mezcla de oxígeno, aquí error type, oxígeno y anhídrido carbónico. Ah, ya. Entonces, ¿qué esta me está diciendo? Recordemos que en el anterior ejercicio teníamos el oxígeno en exceso. Entonces, aquí aparte de tener agua y dióxido de carbono, tengo oxígeno. De esta forma. Por lo tanto, en esta parte yo voy a tener dióxido de carbono, oxígeno y agua. Ya. Y me dice que y anhídrido carbónico con el mismo porcentaje en volumen. Ah, ya, la mezcla, o sea, el oxígeno, el porcentaje en volumen del oxígeno es igual al porcentaje en volumen del dióxido. Eso es lo que me está diciendo. Inciso A, hallar la composición de la mezcla inicial. El agua producida se condensa. Ah, un dato muy importante este. El agua producida se condensa. Significa que el agua está en estado líquido, es decir, que
en realidad yo no voy a tener moléculas de agua en forma gaseosa, sino van a estar aquí en forma líquida. Muy bien. Entonces, por lo tanto, esta agua no va a pasar por la potasa cáustica y por lo tanto no va a aparecer aquí al final. Por eso también me da solo volumen de oxígeno y dióxido de carbono. El agua se queda, está en forma líquida. Muy bien. Entonces, la composición de la mezcla, ¿qué significa? Aquí hemos dicho que en este caso no sabemos qué cantidades tiene, ¿no? Ahorita yo he puesto solo las reacciones. Entonces, cuando me está pidiendo la composición de la mezcla, me está pidiendo los porcentajes en volumen, porque recordemos que todos estos son gases. Entonces, a una vez habíamos mencionado que las composiciones de estos se miden en volumen. Entonces, yo tengo que hallar el porcentaje en volumen del hidrógeno, del metano y del acetileno. Eso es lo que me está pidiendo el inciso A. Muy bien. Yo ya he igualado mis reacciones. Aquí le he colocado un medio para el oxígeno. Ahora tal vez pregunten, ustedes prefieran igualar de la siguiente forma, ¿verdad? Aquí 2 y nos evitamos la fracción. Lo igualo de esta forma porque me es más fácil utilizar un mol para estos productos, para estos reactivos orgánicos. Entonces, por eso yo siempre lo coloco en fracción. Pero ustedes pueden utilizarlo sin fracción, multiplicándolo de todas formas el 2. Y va a salir lo mismo. Solo que les recomiendo que se acostumbren a hacerlo de esa forma. Bien. Entonces aquí vamos a decir que el volumen del hidrógeno va a ser X, el volumen del metano Y y el volumen del acetileno Z. Esos van a ser mis incógnitas, que es lo que yo quiero. Bien, entonces, como ya habíamos dicho, vamos a hacer para X. O bueno, para X, que en realidad es el hidrógeno. Entonces, se supone que yo no conozco este volumen del hidrógeno. Por eso lo colocamos X ml, que es un número que no conozco. X ml del hidrógeno por, vamos a ver, qué cantidad de oxígeno necesita para reaccionar. 1 ml de hidrógeno necesita 1 medio ml de oxígeno. Ya hemos dicho que en este caso no tenemos dónde comparar, ¿no? Porque esos 75 ml que me dan es el total, no se olviden, es un total. Entonces yo hago la simple multiplicación, 1 medio X ml de oxígeno, ¿sí? Esto se va con esto. Ahora vuelvo a hacer lo mismo y vamos a ver lo que obtenemos como producto, que en este caso es el agua, ¿verdad? Que me dice que 1 ml del hidrógeno me va a producir 1 ml del agua. Esto significa voy a tener X ml de agua. Muy bien. Vamos a hacer esto mismo para el metano. Bien. En este caso voy a tener Y, porque metano es Y. Y ml del metano van a reaccionar con ¿cuánto? 1 ml del metano va a reaccionar con 2 ml de oxígeno, ¿no? Que ese es el coeficiente que tengo aquí anotado en la reacción. Igual. Y vamos a hacer igual la multiplicación, va a ser 2Y ml de oxígeno, ¿sí? Eliminamos esto. Otra vez, Y ml del metano. Y ahora vamos a hacer ¿para quién? Para el dióxido y para el agua en este caso. Bien, 1 ml del metano me va a producir 1 ml del dióxido. Y abajo 1 ml del metano me va a producir 2 ml de agua. Muy bien. Entonces con esto ya vamos a formar las reacciones para cada compuesto. No se olviden que aquí lo que tenemos que formar son ecuaciones. Y eso va a venir de estas relaciones. Ya.
Voy a hacer lo mismo para lo que es el acetileno y luego vamos a agrupar. Ya. Entonces aquí ya tenemos todas las relaciones para los diferentes compuestos. Fíjense que tenemos tanto hemos hecho para X, Y y Z, es decir, para los volúmenes de todos los compuestos. Aquí ya tengo los datos para que no esté subiendo otra vez arriba. Y lo que tienen que hacer, fíjense bien, es agrupar. Ya hemos hecho tanto para el hidrógeno, que es X, para el metano, que es Y, y para el acetileno, que es Z. Entonces, los datos me dicen que tengo 50 ml de la mezcla inicial. Entonces, con esta parte, ¿qué voy a hacer? Vamos a sacar una ecuación. Esta parte. Vamos a marcar así. Y de aquí vamos a sacar la primera ecuación. ¿Cuál va a ser? De la mezcla inicial. ¿Cuál es el volumen de la mezcla inicial? Hemos dicho X, que es del hidrógeno, más Y, más Z. Eso se supone que son mis volúmenes de la mezcla. ¿Es igual a cuánto? A 50. Esta es la ecuación número 1. Bien. Siguiente. Aquí tenemos, reaccionan con 75 ml de oxígeno. Ya. Ese es todo el oxígeno que se coloca. Pero, ¿se acuerdan que dijimos que tenemos la cantidad de oxígeno que reacciona y la cantidad de oxígeno que va a estar en exceso? No sabemos cuánto va a reaccionar y cuánto va a sobrar, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos fijaremos aquí arriba cuánto de oxígeno necesitan cada reacción. A ver, para el hidrógeno, que es X, dice que va a reaccionar con 1/2 X ml de oxígeno. Y para Y es 2Y ml de oxígeno. Entonces 1/2 y 2Y. Voy a tener así. 1/2 X más 2YX más, y para Z, ¿qué tenemos aquí arriba? Tenemos 5/2 de Z, ¿verdad? Esto se supone que es el volumen de oxígeno que va a reaccionar. O sea, o es lo que necesita, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos una parte. Pero fíjense aquí, bueno, después de pasar por el hidróxido de potasio, 43% se retiene del dióxido, y me queda una mezcla, aquí está, de 32% y me da esta relación, ¿sí? Del porcentaje en dióxido y del porcentaje en oxígeno. Eso significa que 32 ml va a estar compuesto ¿de qué? Del volumen del dióxido y el volumen del oxígeno. Y aquí podemos ver que son iguales. Por lo tanto, ¿qué me estará diciendo? Que es la mitad básicamente, ¿no ven? Entonces yo voy a colocar de esta forma. El volumen del dióxido va a ser 16 ml y el volumen del oxígeno los otros 16 ml, ¿verdad? Ya que está en la misma proporción. Muy bien. Entonces, ese es el volumen que tenemos de cada uno de lo que sobra. Ya. ¿Cuál es el análisis en este caso? Esos 75 ml aquí, estos de aquí arriba, hemos dicho que era el total, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que 75 ml es en realidad, esto es de oxígeno, ¿verdad? Es que el volumen de oxígeno que reacciona más el volumen de oxígeno que me va a sobrar, ¿verdad? Porque recordemos que no va a reaccionar todo, ¿sí? Ya que en el ejercicio mismo me dice que va a sobrar oxígeno al final. Entonces, estos 16 ml es el volumen de oxígeno que me sobra, ¿sí? Y fíjense, este volumen de oxígeno que reacciona es el que hemos visto aquí arriba. ¿Ya? Entonces, esos 65 en realidad es la suma de ambos. Por lo tanto, ¿qué significa? Vamos a reemplazar 75. Bueno, los ml vamos a obviarlo. Es igual al volumen de oxígeno que reacciona, que es todo esto, ¿verdad? 1/2 de X más 2Y más 5/2 Z más el volumen que sobra, que es 16.
Muy bien. Entonces, esta es mi reacción y de aquí yo voy a sacar lo que es la ecuación número 2. Vamos a operar un poquito. Vamos a multiplicar por 2 para eliminar estos dos y así tener un número más pequeño. A ver, 75 menos 16 me da 59. ¿Ya? Esto lo estoy pasando a restar. Me va a dar 59 por 2. Eso es 118. Bueno, esos 118 los vamos a reservar. Vamos a tener x más 4y más 5z igual a 118. Bueno, lo único que he hecho aquí ha sido hacer las operaciones y lo he despejado, ¿verdad? Para que me dé la ecuación. Ya tenemos la ecuación número 1 y número 2. ¿Cuál ecuación más nos va a faltar? Si nosotros nos fijamos en todo esto, ¿qué más nos falta? Miren, teníamos la mezcla inicial que era hidrógeno más el metano más el acetileno. Ya hemos usado eso, ¿verdad? Teníamos la sumatoria de todos los oxígenos. Oxígeno total vamos a colocar. ¿Qué más tenemos? Tenemos como productos el dióxido y el agua, ¿sí? Ahora, el agua no lo vamos a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque según el ejercicio se condensa. Significa que se vuelve líquido y que nosotros no vamos a tomar en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál nos falta por tomar en cuenta? El dióxido. Y para eso está este dato. Fíjense, 43% del dióxido es retenido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Fíjense, este 16 ml que está aquí, el que hemos hallado con todo esto, con el porcentaje en volumen igual, esos 16 ml es lo que no se ha retenido. ¿De acuerdo? Arriba lo hemos puesto, ¿verdad? Si se retienen 43 ml, ¿cuánto sale? Entonces aquí vamos a colocar 16 ml del dióxido que no se retuvieron, vamos a colocar. ¿Y esto qué significa? Si 43 ml hay retenidos, o bueno, 43% mejor dicho, el resto es 57%, ¿verdad? Este es el retenido. Entonces, estos 16 ml representan el 57% del dióxido. Entonces, ¿yo cómo tengo que interpretarlo? 16 ml del dióxido, luego colocaremos no retenido así, por. Bien, ahora aquí vamos a poner de esta forma. 57 ml de este dióxido hemos dicho. O sea, y este porcentaje lo voy a transformar en tanto por uno, ¿no? Que va a ser 57 entre 100. Este es el que no se ha retenido. Y el 100 ml del dióxido total, ¿verdad? Este sería el total. No se olviden que cuando hablábamos de porcentajes, teníamos que era cantidad, puede ser pureza o impurezas, ¿verdad? Y siempre sobre un total, no se olviden eso, sobre un total. Entonces nosotros vamos a interpretar de esta forma. Sí, porque nosotros queremos saber el dióxido que ha habido al inicio, porque esto ya hemos dicho que nos representa el 57%. Bien, haciendo esta multiplicación me sale 28,07 ml del dióxido. Para facilitar los cálculos vamos a tomarlo como 28 ml. ¿Sí? Redondeando. Genial. Entonces, ahora sí, fíjense, con estos datos yo voy a tener la otra ecuación, que va a ser de esta forma. Vamos a ver nuestros datos de volumen del dióxido. Aquí arriba, bueno, para hidrógeno no tengo dióxido, nada. Para el metano, ¿dónde estás? Aquí estás. Aquí. Entonces tengo Y, ¿verdad? Y más, ¿cuánto? Aquí está el otro. Y más 2Z. Entonces, Y más 2Z. Que vamos a colocarle siempre para el dióxido.
Y más 2z es igual a ¿cuánto? Esto es el total. No se olviden, este es el total inicial. Entonces, y más 2z es igual a 28. Muy bien. Y esta es mi ecuación 3. Genial. Ya tengo las 3 ecuaciones que yo voy a utilizar para resolver este ejercicio. Entonces vamos a colocarlas en orden y vamos a resolver el ejercicio. Esta era la primera. Esta era la segunda. Y la tercera. No se olviden que si tengo 3 incógnitas, necesito 3 ecuaciones, ¿verdad? Para que pueda yo resolver. Ya. Entonces rápidamente vamos a resolver este sistema de ecuaciones, que aquí ya es pura matemática. Muy bien, acá tenemos ya las operaciones necesarias, donde lo primero que he hecho ha sido multiplicar menos 1 a la ecuación 1. Tengo aquí la ecuación 1' y he sumado con 2. Entonces con esto se me han simplificado las x. He tenido una ecuación más reducida que solo tiene y y z, y luego esta lo he comparado con 3. A esta he restado menos 3 y aquí estoy haciendo la suma igual. Entonces se me va y me queda ya solo z. Y al final ya tengo que z es 8, reemplazando en 3 voy a tener que y es 12, y todo esto reemplazando en 1 vamos a tener que es igual a 30. Lo que significa que x, que es igual a ¿quién? Al volumen del hidrógeno, es igual a 30 ml. Tenemos y, que es el volumen del metano, igual a 12 ml. Y por último z, que es el volumen del acetileno, igual a 8 ml. Muy bien, entonces ya con estos datos yo voy a poder hallar los porcentajes de cada uno de estos compuestos. No se olviden que para las composiciones ya hemos dicho que tiene que ser, son porcentajes en total, en realidad digo, y es el volumen, porcentaje en volumen del hidrógeno, tendría que ser volumen del hidrógeno sobre el volumen total, todo esto por 100. Y tendríamos lo mismo para los demás compuestos. Entonces voy a tener porcentaje en volumen del hidrógeno, que en este caso es 30 ml dividido entre el total. ¿Cuánto es el total? Hemos dicho la mezcla inicial nos daba 50 ml. Entonces 30 entre 50 vamos a tener que me da un porcentaje en volumen de hidrógeno del 60%. Voy a hacer exactamente lo mismo para los demás. Volumen del metano va a ser igual al volumen del metano, que en este caso es 12 ml dividido entre 50 ml, todo esto por 100, dándome como resultado 24%. Y ya el último podemos volver a reemplazar de esta forma o simplemente hacer 100 menos 60 menos 24, y el porcentaje en volumen del acetileno va a ser igual a 16%. Y estos son mis respuestas del inciso A. Aquí está. Bueno, y estas dos. Que las respuestas del inciso A son estos tres volúmenes en porcentaje. Muchas gracias por ver el video. No se olviden que para hacer estos ejercicios tenemos que armar ecuaciones. Y para eso tenemos que interpretar bien todos los resultados y los datos. Gracias y sigan estudiando. Hasta luego.